Qué bueno que hay hermanos, ¿verdad?, que siempre están a lo mejor en el anonimato, no se les ve, no se les oye, pero que gracias a ellos, tanto los que estamos aquí como los que están en sus hogares lejos, pueden escuchar y disfrutar de este culto en directo. Gloria a Dios. Si hay alguien aquí o de los que nos está viendo en su casa que aún no se ha suscrito al canal oficial de la iglesia, saben que tenemos un solo canal. Se llama Centro Evangélico Vida Nueva en YouTube, también en Facebook, pero retransmitimos por YouTube. Pues suscríbase, hermano, suscríbase al canal de la iglesia. Dele a esa campanita pequeñita que aparece para que pueda recibir siempre pues una notificación cada vez que estemos emitiendo en directo. Le recordamos también, yo sé que muchos lo saben, tal vez otros no, que todos los días, de lunes a viernes, hay también un devocional que yo comparto en directo para que todos los hermanos que quieran lo puedan oír y compartir, ¿de acuerdo? Y si por ahí ven algún canal que no tiene nada que ver con Centro Evangélico Vida Nueva, pero que se hace pasar por mí o se hace pasar por el ministerio, hay que decirlo automáticamente, porque hay gente a veces inconversa, gente que no son cristianos, que clonan canales, bueno, para su conveniencia, pero con el cuento de que quieren que la palabra de Dios corra. Realmente ese no es el motivo. Entonces no queremos que la gente se confunda. Todo está bien claro. Centro Evangélico Vida Nueva tiene su logotipo, tiene sus horarios, tiene sus lugares de culto, y no queremos que la gente se confunda pensando que somos nosotros y después resulta que nada que ver. Muy bien, hermanos, pues vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos un momentito, vamos a orar. Quiero compartirles una palabra que se encuentra en la carta de Santiago, ahora les diré dónde, pero vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por todos los hermanos que cada semana hacen un esfuerzo para venir aquí a la iglesia, y también oramos por todos los que están ahora mismo en sus hogares, diferentes países, atentos a tu palabra para recibir la bendición que tú hoy tienes preparada para nuestras vidas. Queremos estar atentos, queremos, Señor, que tú nos sigas tratando, que nos sigas moldeando. Queremos crecer, queremos madurar, queremos estar siempre bien preparados para aprovechar toda oportunidad que se nos presente. Y muchas gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en tu obra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago 1, 22, vamos a ponerlo ahí en la pantalla, ahí lo tienen. Y vamos a leerlo todos juntos, por lo menos el versículo 22. Vamos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vamos a leerlo otra vez, por favor, más fuerte. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Escuchen. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuántos dicen amén? Parece que Santiago estaba como muy preocupado por el hecho de que conocía creyentes ya en aquella época, en aquellos tiempos, que oían la palabra, pero que después la olvidaban. Y lo peor no es eso. Lo peor es que la olvidaban y por lo tanto no la podían poner en práctica. Porque la idea es que todo lo que oigamos nos ayude a fortalecer nuestra fe, a fortalecer nuestra comunión y nuestra relación diaria con el Señor, pero que podamos trasladarlo al terreno de la práctica. La palabra que surte efecto, la palabra que trae madurez, crecimiento y firmeza a nuestra vida, no es la que simplemente oímos, sino es la que oímos y practicamos. Es verdad que en la vida cristiana hay muchas cosas, digamos, que forman parte de lo que llamamos la teoría. Hay cosas que es bueno saberlas, ¿verdad? Pero luego hay otras muchas cosas, y yo creo que nuestro ministerio, nuestras iglesias, los que predicamos, si tenemos una característica, es que le enseñamos a la gente a vivir vidas cristianas prácticas. Y no solamente vidas con mucho conocimiento, porque el conocimiento puede llegar incluso hasta envanecer a una persona. Hay gente que presume de todos los versículos que sabe de memoria, de todas las historias que ha aprendido, ¿verdad? Pero luego a la hora de la verdad no produce, no hay fruto, ¿no? Y la palabra del Señor nos enseña que, por ejemplo, cuando un pastor de ovejas se esforzaba sacando por la mañana las ovejas, llevándolas a un lugar, llevándolas a otra, la pregunta es, ¿y para qué hace ese pastor todo ese sacrificio, todo ese esfuerzo? Bueno, porque en el fondo lo que ese pastor quiere es vivir de sus ovejas, ¿no? Con la leche, los corderitos, la carne, etcétera, etcétera.
Cuando una persona va al campo y se levanta todas las mañanas temprano y aguanta el sol y la lluvia y el viento y el frío y siembra y ara y abona un día y otro día, una semana y otra semana, ¿por qué hace todo eso? ¿Por amor al arte? No, porque en el fondo lo que quiere es cosechar y vivir de la cosecha que ha plantado previamente, ¿no? Entonces el Señor está sembrando muchas cosas en nuestra vida. El Señor nos ha traído muchísima palabra, el Señor nos ha traído mucho conocimiento a través de diferentes medios, ¿verdad? Y todo eso el Señor no lo hace simplemente para que tú digas, oye, cada día sé más de la Biblia. Bueno, ¿y de qué sirve saber de la Biblia si luego no plasmamos eso en hechos concretos? El Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión que cuando se siembra la semilla en el campo, las semillas en principio no todas tienen la misma capacidad reproductora. Hay semillas que tú las siembras y dan 30, otras dan 60, otras dan 100, pero todas dan. Rara es la semilla que la siembras y no da un mínimo de fruto. Entonces el Señor viene sembrando hace mucho tiempo en nuestra vida palabra y consejos y estudios y enseñanzas y testimonio, pero todo eso tiene que llegar a un momento en nuestra vida en el que tiene que comenzar a dar fruto. Y la Biblia dice que una planta, que un árbol que se plantó con mucha ilusión, con mucho cariño, con mucho esfuerzo y está inutilizando la tierra y haciéndole perder el tiempo al que la cuida, al labrador, dice que lo que hacen es que lo cortan y lo tiran al fuego y sirve de leña por lo menos. Pero la planta que da fruto la podan, la limpian, la cuidan para que dé aún más fruto todavía, ¿verdad? Entonces vemos que cuando se produce una poda no es para hacerle daño a la planta o al árbol, sino es para que siga dando fruto y aún más, y no solamente en cantidad, sino también en calidad. Porque nosotros tenemos que ser creyentes de calidad y de cantidad, espiritualmente hablando, ¿verdad? Así es que lo que nos dice la palabra de Dios es que tenemos que ser hacedores y no simplemente oidores y para colmo oidores olvidadizos. Por ejemplo, en la palabra de Dios vamos a leer ahora algunos pasajes del Evangelio según San Juan, algunos personajes que fueron transformados por el poder del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, como ustedes saben, en muchas ocasiones yo he dicho que solamente usted va a encontrar 7 milagros. Él los llama señales, ¿vale? Porque indican algo importante que hay que tener en cuenta en cuanto a la personalidad, en cuanto a la esencia, en cuanto al ministerio del Señor Jesucristo. Esos milagros o señales son los que encontramos en el capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5. Hay 2 en el capítulo 6, 1 en el 9 y 1 en el 11. En el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, vengan conmigo, San Juan capítulo 5, encontramos la historia del famoso paralítico del estanque de Betesda. El estanque de Betesda se puede visitar hoy en día, por supuesto no ha cambiado de lugar, sigue estando allí. De hecho es uno de los lugares que siempre llevamos a los grupos cuando viajamos a Israel. Ahora Dios mediante, cuando vayamos en el mes de noviembre, volveremos a llevar a los grupos. Y en el capítulo 5 se relata la historia de algo que ocurrió en ese lugar. El estanque de Betesda era un lugar donde se habían congregado muchísimas personas con enfermedades terribles. Dice que llegaron a ser una enorme multitud, porque se había corrido el rumor, la leyenda, la idea de que un ángel, no hay constatación bíblica ni extrabíblica de lo que estamos contando, pero se había corrido el rumor de que un ángel de vez en cuando, no sabemos con qué frecuencia, descendía al estanque, movía el agua y el primero que se metía en el agua quedaba sano, ya el segundo ya llegaba tarde. El Señor Jesucristo un día visita ese estanque de Betesda y en el capítulo 5 encontramos esta historia. Voy a leer a partir, por ejemplo, del versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado al paralítico de Betesda, supo que llevaba ya mucho tiempo y le dijo, ¿quieres ser sanado? Pregunta interesante, ¿verdad? ¿Quieres ser sanado? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Los judíos habían añadido un montón de mandamientos, un montón de preceptos humanos, y uno de los mandamientos consistía en que la gente no podía llevar ningún tipo de carga, ningún tipo de bulto en el día de reposo. Y él le dice a esos que le están censurando, el que me sanó, él fue el que me dijo, toma tu lecho y anda. Versículo 12. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo, ya no en el estanque, ahora está el hombre en el templo. Y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. No es que todas las enfermedades sean producto de la mala vida
o de un pecado en particular, pero el Señor Jesucristo sabía perfectamente que ese hombre se encontraba en esa condición lamentable, triste, probablemente por cosas que había cometido y había producido o había abierto puertas para que esa enfermedad lo atrapara durante 38 años de su vida. El Señor Jesucristo le ha cambiado la vida, le ha dado una oportunidad, le ha dado una vida nueva, pero cuando se lo encuentra al día siguiente en el templo dice: mira, ándate con ojo, porque yo te he sanado. Todavía siguen habiendo un montón de enfermos en el estanque de Betesda y de todo lo que había, te sané a ti. Pero ándate con ojo y no vuelvas a pecar para que no te venga una cosa peor encima. No sabemos lo que había hecho este hombre, pero estoy seguro que cuando él oyó al Señor Jesucristo decirle: no hagas otra vez lo mismo para que no te venga otra cosa peor encima, el hombre entendió y captó perfectamente el mensaje. ¿Qué es lo que yo saco como conclusión de esta palabra, de esta entrevista entre Jesús y el paralítico? Hermanos queridos, si el Señor a todos y a cada uno de los que estamos aquí y muchos que están en el hogar viéndonos, hemos sido transformados por el poder de Dios. El Señor ha roto nuestras ataduras espirituales, nos ha sanado, nos ha liberado incluso. No volvamos otra vez atrás, no sea que nuestro postrer estado, como dice la Biblia, venga a ser peor que el primero. Es decir, aproveche esta vida nueva que tiene ahora en Cristo Jesús, no mire atrás, porque la palabra de Dios nos cuenta la historia de aquella famosa mujer, la mujer de Lot, que dice la Biblia que por mirar atrás se quedó convertida en una estatua de sal. Entonces el Señor nos ha dado a todos nosotros una gran oportunidad de conocer la verdad. La verdad, como vamos a leer ahora, nos ha hecho libres. Pero no vuelva usted otra vez a enredarse en las cosas que practicaste o creíste, no sea que no vuelvas al mismo estado en el que tú estabas antes de conocer al Señor, sino que vuelvas a un estado peor del que estabas anteriormente de conocer al Señor. Amén, hermanos. Entonces es muy importante que cuando oímos la palabra y viene una oportunidad en nuestra vida, la aprovechemos para no volver otra vez a caer en lo mismo. Seguimos en el Evangelio de Juan, nos vamos al capítulo 8, donde ahora es una mujer. Hemos visto el testimonio de un hombre. En el capítulo 8 del mismo libro de San Juan, versículo 1, una historia muy interesante que dice así: Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y yo siempre me he preguntado si la sorprendieron, como decimos vulgarmente, con las manos en la masa, y en el mismo momento que estaba cometiendo ese pecado, ¿por qué no lo trajeron también a él? ¿Por qué la traen solamente a ella? Vete tú a saber si uno de los que la trajo estaba allí, ¿no? En nuestra ley mandó Moisés que tenemos que apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Claro, no se olviden que la palabra de Dios dice que la ley de Dios es perfecta, y para poder cumplir la palabra de Dios uno tiene que ser perfecto. Si no eres perfecto, ¿de qué estamos hablando? La ley era como una especie de espejo que reflejaba la cruda realidad del ser humano, enfocándole y diciéndole: tú no puedes cumplir con esta ley, porque esta ley, para cumplirla, tienes que ser santo y perfecto, y ustedes ni son santos ni son perfectos. Es como una especie de humillación, decir: quieres cumplir con una ley perfecta que es la ley de Dios, no la vas a poder cumplir. Mas esto decían tentándole para acusarle, pero Jesús, inclinado en el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Tanto insisten, tanto daño quieren hacer al prójimo, ok, pues examina tu corazón para ver si realmente tú estás en una condición óptima para cumplir con este mandamiento. Y resulta que, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes o postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Léalo conmigo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Es decir, ella aprendió lo que es el perdón. Yo he sido perdonada. Y ahora el Señor te dice: así como tú has sido perdonada,
Vete, no vuelvas a pecar otra vez, sino aprovecha los beneficios de ese perdón, de esa gracia sobrenatural de Dios sobre tu vida, y no vuelvas otra vez a cometer el mismo pecado, porque hoy te has librado, mañana tal vez te maten estos a pedradas a ti, porque con ganas se quedaron. Así que, mis queridos hermanos, por eso el Señor al tema del perdón le da tanta importancia. Incluso en el Padre Nuestro llegó a decirnos o a enseñarnos: y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y también dijo acerca del perdón: y si tu hermano viene contra ti a pedirte un montón de veces a lo largo del día, perdóname, perdóname, perdóname. Y dijo Pedro: Señor, ¿cuántas veces? Hasta 70 veces. Digo, hasta 70 veces 7, le dijo el Señor. Y contó aquella parábola de aquel que se le perdonó una deuda impresionante, imposible de pagar, y luego se entera de que este que sale le está estrangulando y oprimiendo a uno que le debía algo insignificante, y el Señor le dice: parece mentira, te han perdonado a ti una fortuna increíble, ahora sales tú y en vez de aplicar ese perdón que tú has recibido, resulta que te has convertido en un tirano y en una persona sin escrúpulos y sin misericordia, ¿no? Es decir, que toda la palabra que aprendemos, sea la oración, sea sobre el Espíritu Santo, sea sobre la venida de Cristo, sea sobre cualquier tema de la Biblia, todo eso nos viene bien escuchar la teoría. Pero hermano, llegará el momento en el que usted tendrá que perdonar a alguien, ¿o no? Llegará el momento cuando usted eso que lee en la Biblia te va a tocar hacerlo a ti, perdonar, orar por alguien o cualquier otra cosa. Y toda esa teoría, todo ese conocimiento que tú has ido adquiriendo en estos meses, en estos últimos años, pues te va a venir bien para saber cómo actuar coherentemente en ese momento en el que tú vas a tener que demostrarle al Señor si verdaderamente has aprendido o no has aprendido nada, si has madurado o no has madurado absolutamente nada. Todas las experiencias, no solamente el conocimiento, sino todas las experiencias que tú vayas adquiriendo a lo largo de tu peregrinar con el Señor Jesucristo, recuérdalas, porque llegará el momento en el que tendrás que echar mano de ellas. ¿Se acuerdan ustedes cuando David fue a llevarle comida a sus hermanos que estaban en el campo de batalla? ¿Se acuerdan? Su padre le había dicho: ve y pregúntale a tus hermanos cómo se encuentran, cómo están, y llévales también algo de comida. La Biblia nos enseña que cuando él vio aquel problema que estaba atravesando el pueblo, el ejército en aquel momento, estando desafiados por aquel gigante terrible, aquel paladín filisteo, dice la Biblia que él se ofreció voluntario para ir a pelear contra él. Y Saúl, el rey, le dijo: pero si tú eres un muchacho, tú no tienes experiencia militar, tú no estás entrenado, tú no tienes armas. De hecho, quiso ponerle sus armaduras, no le servían a él, se las querían casquetar al otro. Y David dijo: no, yo voy a ir en el nombre que siempre he utilizado para poder vivir hasta el día de hoy en victoria. He utilizado el nombre de mi Dios. Y en ese nombre, que parece ser que no lo conocían en aquel momento o no lo estaban utilizando adecuadamente, todo Israel sabrá hoy que nuestro Dios es el Dios que marca la diferencia. Y no le vamos a permitir, como dijo él en aquel momento, a este filisteo incircunciso que venga aquí, que nos esté amargando la vida. Y yo le cortaré la cabeza y las aves del cielo comerán de sus carnes. Y uno oye hablar a aquel y dice: pero ¿de dónde ha salido? ¿De dónde ha salido este mocoso, no? Y entonces es cuando él dice: es que para mí el gigante Goliat no es nada. No solamente porque el grande y el gigante es mi Dios, sino que yo tengo una experiencia tal vez no militar, pero yo como pastor me he tenido que enfrentar con leones. ¿Hay alguien aquí que haya alguna vez peleado contra algún león? Hoy en día está prohibido, pero cuando íbamos a Kenia, cuando fuimos unas cuantas veces a Kenia, los masái, para pasar de niño a hombre, se tenían que ir solos a la selva a matar a un león. ¿Y tú sabes lo que es mandar a un muchacho de 13, 14 o 15 años a matar a un león? Hermano, yo no voy ni con 50. Yo no voy ni con una metralleta. Y estos tenían que ir y no volvían hasta que no se traían la cabeza del león o la piel del león, porque entonces no lo consideraban un hombre. Ya hoy en día está prohibido, ¿no? Son los seguritas son los masái allí en Kenia. Pero David sabía lo que era enfrentarse con un león, porque por una oveja, por un cordero, era capaz de jugarse la vida. Porque su padre le había dicho: cuídame las ovejas. Y hasta que no recibiera una contraorden, él era coherente con la orden que su padre le había dado. Pero además hay más. Dice que también peleó contra osos. Y toda esa experiencia a solas en el anonimato en las montañas de Judea, peleando contra osos y peleando contra leones, le vino de maravilla cuando tiene que ir a enfrentarse contra el gigante Goliat. Es decir, que todas tus experiencias, todo el conocimiento, toda tu trayectoria en el Señor, llegará el momento cuando tú tendrás que echar mano de todo eso, y llegará el momento de tu oportunidad, y entonces ahí te demostrarás a ti mismo
y lógicamente también a los demás, si verdaderamente tu vida es una vida madura o es una vida de simplemente teorías, opiniones y muchos buenos deseos, pero realmente eres un hacedor y no solamente un oidor de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia nos habla en Gálatas capítulo 5, por favor vamos a leer este texto, Gálatas capítulo 5, vamos a leer este versículo también, 22 y 23, acerca de las características que tienen que comenzar a manifestarse en nuestras vidas. Pablo viene hablando acerca de las características típicas de una persona carnal, sin Cristo. Una persona que es egocéntrica. Y él menciona una barbaridad, una lista enorme de manifestaciones de la carne como envidias, borracheras, lascivia, fornicación, adulterio, contiendas, pleitos, celos, ira, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando llega al verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu es, léalo conmigo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, de estas 9 características del fruto, imagínense que usted abre una manzana, o usted abre una naranja más bien, o una mandarina, y resulta que hay 9 sabores diferentes dentro. Es una mandarina, pero cada trocito tiene un sabor diferente. Es una sola, pero con 9 sabores diferentes, distintos. El fruto del Espíritu, el Espíritu Santo es uno, morando en el creyente, pero se manifiesta en tu carácter, se manifiesta en tu vida de formas diferentes. A veces de una forma con amor, con paciencia, con benignidad, con fe, con mansedumbre, etc. Pregúntate a ti mismo de vez en cuando cuántas de estas características ya han comenzado a manifestarse en tu vida. Y si tienes alguna duda y no lo tienes claro, pregúntale a tu mujer que ella te las va a decir cuáles tienes. Ay, no sé cuál tendré, cariño, cuál tiene, y te va a decir ninguna. Y entonces vas a tener que orar. No, pero si tienes alguna duda, tú pregúntale a tu mujer que ella te va a recordar si las tienes o no. Perdonen, hermanas, pero es que ustedes tienen un discernimiento espiritual que no fallan, ¿no? Entonces, hermanos queridos, Santiago, o mejor dicho, el Señor a través de la carta de Santiago, está apuntando a una vida cristiana práctica. La Biblia dice en la parábola del sembrador, que es una parábola preciosa, que además el Señor la logró explicar, porque no todas las parábolas recibieron una explicación, pero esta sí. Señor, ¿qué significa esta parábola? Y el Señor le da una explicación de cada uno de los terrenos, de los cuervos, etcétera, etcétera. Él dijo que hay personas que al momento reciben la palabra con gozo, pero como no echan nunca raíces, son cristianos de corta duración, son creyentes de corta duración, ¿verdad? Cuando vienen las aflicciones, las luchas, las pruebas de la vida, el trato de Dios, son de corta duración, ¿verdad? Como dice que cae la semilla junto al camino, crece rápido, pero como no tiene raíz, en cuanto sale el sol, se quema y se seca. También dice la Biblia que hay algunas semillas que los cuervos vienen y las arrebatan del corazón del ser humano. Sea como sea, Dios está invirtiendo de su tiempo y de su vida en todos y en cada uno de nosotros. Yo no sé qué promedio de mensajes tú podrías haber ya escuchado a estas alturas de tu vida, pero estoy seguro que algunos de ustedes ya han escuchado cientos de mensajes, ¿sí o no? Cientos de mensajes. Pero no es simplemente escuchar lo que transforma, sino es escuchar y ponerlo en práctica. Mira, este púlpito que está aquí siempre ha sido el mismo. Nunca hemos cambiado de púlpito en la iglesia. A mí se me ocurrió, cuando comenzamos a hacer los cultos en esta congregación, hacer un púlpito de metacrilato como algo transparente, ¿verdad? Que no hay nada que se oculte. No porque esté en contra de que haya otro tipo de púlpito, ¿no? Pero yo quise que fuera como algo simbólico, ¿no? A lo que detrás del púlpito no se oculta nada. Pueden ver todo lo que hay. Y ha escuchado todos los sermones en esta iglesia. Todas las personas que en este culto, en esta iglesia, en este púlpito han predicado, este púlpito ha estado siempre aquí. Pero no ha crecido. No ha cambiado, sigue siendo exactamente igual, porque simplemente, de una forma metafórica, ha oído, pero no ha puesto en práctica la palabra. No seas como el púlpito de la iglesia. Dile que está a tu lado, díselo un momentito, esto es bueno que se lo diga. No seas como el púlpito de la iglesia, ¿oíste? No seas como el púlpito de la iglesia, que oye y no cambia porque no pone en práctica la palabra. Eso nos puede pasar a nosotros, hermanos queridos. Mira, el Señor Jesucristo tuvo, como saben ustedes, al principio llegó a tener 70 discípulos. No sabemos el nombre de los 70, pero después sabemos que el grupo menguó y se quedó con 12. Y de los 12 había 3 que eran los más cercanos, los otros como que no eran todavía muy entregados, ¿no? Pero sabemos que en el grupo de los 12 discípulos había uno que desde el principio fue el tesorero del grupo. Era el que llevaba la bolsa. Y dice la Biblia que siempre fue ladrón. Siempre tuvo problemas con el dinero.
Sabes que cada ser humano en la vida tiene problemas con algo, como mínimo tiene una debilidad. Unos con el sexo, el otro con el tabaco, el otro con la droga, el otro con la pornografía, el otro con la bebida. Bueno, tú sabes que es variopinto este tema, ¿no? Y Judas tenía un problema, y es que el dinero le tiraba, era un amante del dinero. En vez de usar el dinero, que es lo que hay que hacer, porque el dinero como siervo es maravilloso, pero como amo es terrible, ¿eh? Judas lo que hizo fue que aprovechaba la ocasión para meter la mano de vez en cuando en la bolsita y llevarse algo para él. Así que si alguien pasaba por allí, oye, mira, una ofrenda para que sigan viajando, para que coman, para el maestro y tal. Ah, gracias, gracias. La metía, pero siempre sacaba algo para él. Como nunca dominó ese área de debilidad, lo que tú no dominas te terminará dominando. Estuvo 3 años con el Señor Jesucristo. Ahora yo les voy a hacer una pregunta y usted responda con toda honestidad. ¿A usted le hubiera gustado haber estado 3 años viajando noche y día con el Señor Jesucristo? Levante la mano. Eso es una pasada, ¿eh? Oírlo a Él personalmente, tocarlo, ver cómo respiraba, cómo caminaba, despertarte durante la noche y ver que lo tienes ahí acostado al lado tuyo. Voy a decir algo increíble, ¿no? Pues Él tuvo ese privilegio. Él vio cómo levantó a Lázaro de la tumba después de 4 días muerto, hermano. Judas estaba allí. Y Él vio, porque Él repartía los panes y los peces, y con un poquito comieron multitudes, miles, y sobró. Él vio a Jesús caminar por encima de las aguas y a Pedro también. Él vio leprosos limpiados, él vio el ciego que recobraban la vista, vio al paralítico de Betesda, vio al endemoniado gadareno que dice que vivía en los cementerios y la amarraban con cadenas y la partía como si fueran de papel. Todo eso lo vio y escuchó las enseñanzas del Señor Jesucristo. Judas, ¿qué pasó con él al final? Que su debilidad lo mató. Llegaron, le ofrecieron lo que él quería, porque el diablo conoce tu necesidad y conoce también tus tendencias y tus debilidades. Le vinieron y ¿qué le ofrecieron? Dinero. Y cayó como un pajarito a medio. Después de 3 años de estar con el maestro, no creció, no maduró, escuchó mensajes, escuchó predicaciones, vio milagros, pero no cambió. Llegó el momento que fue capaz de entregar y de vender al mismísimo Señor Jesucristo por dinero. ¿Saben el versículo ese que dice que la raíz de todos los males, cuál es? El amor al dinero. Y este era un amante del dinero. Al final, cuando ya tiene el dinero en la bolsa, siente un remordimiento de conciencia terrible y se va a entregar el dinero y no le hacen ni caso. Seguía el remordimiento de conciencia y en vez de irse a la cruz, que estaba cerca de allí, a pedirle perdón al Señor, que el Señor lo hubiera perdonado, no te quepa la menor duda, prefirió quitarse la vida. Y se ahorcó en un árbol y ni el árbol lo quería. Porque dice que el árbol, cuando lo vio que se colgó, se partió y cuando cayó al suelo todas las entrañas se le desparramaron por el suelo. Y cuando llevamos a la gente a Jerusalén, les digo, mira, vengan para acá, miren todo el monte verde. Verde, pinos, olivos, cipreses. Ven ese campo ahí seco, que no crece nada. Ahí fue donde Judas se ahorcó. Y no crece ni la hierba mala. Ni la hierba mala crece donde se ahorcó Judas. ¿Qué te parece? Entonces, mis queridos hermanos, es importante oír la palabra. Claro que sí, es una bendición. Dice la Biblia que la fe viene por oír y por oír la palabra. Pero no se olviden ustedes que lo que la Biblia quiere es que oigamos y que obedezcamos. Y en la medida en que tú obedezcas a la palabra, y estos últimos mensajes yo he estado hablando acerca de la importancia de la obediencia, eso es lo que va a traer grandes resultados a tu vida y lo que va a hacer de ti un gran hombre de Dios y una mujer de Dios con el paso del tiempo. Y termino con Juan capítulo 8, versículo 31. Vengan a este pasaje. Si quieren nos ponemos de pie un momentito todos, por favor, hermanos queridos. Juan capítulo 8, versículo 31. Miren estas palabras tan hermosas del Señor Jesucristo. Las leemos juntos, sí, ahí están. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, fuerte: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Permanecer en la palabra, y eso va a traer libertad a tu vida. ¿Te sientes esclavo de algo o de alguien? ¿No está totalmente lleno tu corazón? ¿Hay insatisfacción todavía en tu vida? La Biblia dice que la verdad trae auténtica libertad a nuestra vida. Y ustedes saben que la expresión o la frase o la palabra en la Biblia, conocer, es mucho más profunda que en nuestro propio idioma. Conocer es intimar, ¿vale? Pueden ver, por ejemplo, muchos pasajes en la Biblia. Conoció Adán a Eva y Eva tuvo un hijo. Luego, conocer es mucho más que hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
es intimar, ¿verdad? Es llegar a una relación de intimidad. Y de esa relación de intimidad, pues nacen los hijos. Bueno, pues de una relación no superficial, no pasajera y fluctuante, ¿no? Sino de una relación profunda, de una relación genuina, de conocer verdaderamente al Señor, de ahí sale la libertad. La libertad que nos permite a nosotros no depender de nada ni de nadie. ¿Y sabes lo bonito que es levantarte por la mañana y no tener que darle vueltas a la cabeza a ver cómo consigo esto, a ver a quién le robo hoy, a ver a quién le como la cabeza hoy para buscarme la vida? ¿Sabes lo bonito que es vivir en la libertad gloriosa que Cristo obtuvo por nosotros en la cruz? Es una bendición indescriptible. Y esa libertad verdadera no viene simplemente por oír. Mira, Judas era un esclavo del amor al dinero. Y oyó sermones, oyó mensajes, como también los ha escuchado Satanás desde el principio de los tiempos, y sigue siendo el mismo de siempre. ¿Por qué? Porque el oír es importante, pero si usted no es hacedor de lo que oye, difícilmente va a haber un crecimiento y un desarrollo espiritual en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Habéis entendido bien la palabra? ¿Ha quedado clara? Ok, oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra poderosa. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, no volverá a ti vacía, sino que traerá el resultado, el fruto por el cual tú la enviaste. Te pedimos que en esta tarde esta palabra traiga verdadera libertad a nuestras vidas. Que esta palabra que hoy hemos oído nos lleve a un deseo de ponerla en práctica, Señor. Cuando tú hables de perdón, de oración, de lo que sea, yo haré todo lo posible por ponerla en práctica, porque eso es lo que tú estás esperando de mi vida. Que yo te oiga, que preste atención, pero que materialice la palabra, Señor. Que viva en la palabra, y la misma palabra traerá libertad a nuestros hogares y a nuestras vidas. Guárdanos, Señor, cada día de errores, de confusión, de mentiras, de engaños. Sana tú nuestra mente, nuestros pensamientos, para que podamos ser realmente una iglesia viva, una iglesia libre, alegre, contenta, que predica la sana doctrina a tiempo y fuera de tiempo, sin importarnos lo que otros hagan o digan. Tú nos has llamado para predicar tu palabra, que sabemos que trae libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y trae sanidad a los corazones y a las almas tristes y esclavas, Señor. Gracias por tu palabra, Dios mío. Bendecimos tu precioso nombre y te daremos a ti toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.